Dios les bendiga, amados hermanos. En este día les saluda su hermano y amigo Fidel Portillo, pastor de Iglesia Evangélica Remanente Fiel en la ciudad de Fayetteville, Maryland. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Es una bendición de parte de nuestro Dios que me permite hoy poder llegar a su casa, a su hogar, a la pantalla de su televisor o su teléfono. Muchas gracias por darle play, por ver este video. El Señor le colme de bendición a usted y su familia, le fortalezca, le aumente la fe y que sigamos firmes en Cristo Jesús. Y si usted no tiene al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, le invitamos a que pronto, más pronto que tarde, usted abra su corazón a Jesús. Con la ayuda del Señor vamos a estar leyendo hoy la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 9 del libro de los Romanos. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente, Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo aquí está expresando la tristeza que siente por la familia, que quizás no entendía, no comprendía lo maravilloso que le había ocurrido a él yendo a Damasco. Cuando el Señor Jesucristo se le aparece, lo llama para un ministerio poderoso a los gentiles, para llevar la palabra a presencia de reyes, como el Señor le dijo, a reyes, gobernantes, emperadores, llevar la palabra del Señor. Dice el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es no a los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto es tan lindo, hermano. Romanos capítulo 9 habla de la elección de Israel, cómo Dios elige a su pueblo Israel con planes maravillosos, amén, los cuales Dios iba a realizar. Número 1, que Dios confió su palabra al pueblo de Israel, los más pequeños, el más insignificante, como le dice Dios al pueblo de Israel, para que se perfeccione el gran poder de Dios. Él usa lo pequeño para hacer grandes cosas para su gloria. Alabado el nombre de Jesús. Dice, primero para confiarles la palabra, para que promulgaran, es decir, llevar este evangelio a todo el mundo. ¿Lo ha hecho Israel? No en principio. Aunque Dios cuando tiene un propósito lo cumple, porque al final Israel terminará predicando la palabra a través, así como lo está haciendo ahora, a través dice que los apóstoles de Cristo, de la salvación viene de los judíos, es decir que Cristo fue judío. Pero sabemos que en la gran tribulación Israel será usado por Dios para cumplir su propósito por el cual Él lo llamó al principio. Recuerde que de ahí se levantarán los 2 testigos que desafiarán al anticristo. De ahí el Señor levantará 144,000 hombres que predicarán el evangelio, la salvación. Se cree que, ¿verdad?, aquellos que no han recibido el evangelio hoy en día. Por ejemplo, los musulmanes, los budistas, todas esas otras religiones. Pero que cuando el rapto de la iglesia ocurra y empieza la gran tribulación, y cuando el mundo vea que el mero Satanás toma control de este mundo a través del anticristo, y cuando vean que
aquellos dos testigos lo desafiaron y que el anticristo quería matarlos al principio y no podrá, sino que hasta que Dios les permite van a ser asesinados y van a ser vistos por 3 días, dice la palabra del Señor, en la plaza, y luego entrará el Espíritu de vida en ellos y subirán al cielo. Entonces ellos se darán cuenta que Dios está obrando en aquel momento, en aquellos dos testigos. Y aquellos 144,000 se van a levantar con poder también para desafiar al anticristo. Y el anticristo querrá dañarlos y no podrá hasta que Dios cumpla el propósito. Y luego, claro, el anticristo lo logrará por un pequeño tiempo, ¿verdad? Dentro de la ley permisiva de Dios. Pero entonces esta gente llevará este evangelio. Al fin y al cabo, Dios cumple su propósito en el pueblo de Israel, que Él lo llamó para preservar la palabra, para confiarles la palabra, para promulgar la palabra de Dios. Amén. Bendito el Señor. Dice aquí el versículo 9 de la palabra del Señor: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Dice el 12. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Mire qué precioso lo que dice el versículo 16 de Romanos 9. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Hay muchos que quieren, tienen el anhelo, pero no dan ese paso. Dice: ni del que corre. Personas que quieren correr en lo espiritual. He visto yo cientos de personas que empiezan corriendo, hermano, que hasta una vez un muchacho me dijo a mí: yo quisiera que se me aparezca el diablo, me dijo, para agarrarlo del pelo y agarrarlo a patadas, me dijo. Andaba él, pero encendido en el espíritu. Pero que ese fuego nunca se apague, que ese primer amor nunca mengue en nuestro corazón, sino que crezca cada día el amor por Cristo. Aleluya. Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de usted. Dios ha tenido misericordia de mí. Mi amigo, usted si está viendo este video, Dios tiene misericordia de usted y quiere salvarlo también. Aleluya. Dice el versículo 17: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para eso Dios lo levantó. Él se creía fuerte, el más valiente, el más poderoso de aquellos tiempos. Pero Dios mostró su gran poder. Alabado el nombre de Jesús. Dice el versículo 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Esta palabra es tremenda para aquellas personas que quieren contender con Dios, que pelean. Qué triste es que el pedacito de barro se ponga a contender con Dios. ¿Y por qué la palabra dice esto? ¿Y por qué la palabra dice esto? Mire, hermano, yo el otro día estaba pensando en lo que las personas a veces se fijan en detalles tan pequeñitos en la palabra. Tremendo. La vez pasada que estábamos en un en vivo, alguien mencionó, decía: ¿quién es el que salió desnudo en el libro de Lucas? Y uno lee y no nota ahí. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué nos interesa a nosotros eso? Ocurrió, ¿verdad? Ocurrió ahí. Pero digo yo, la gente no puede ver lo más grande. La palabra que dice: no robarás, no adulterarás, no fornicarás. Eso que es tan grande a veces nos cuesta ver, ¿verdad? Dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú
para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? La gente que contiende y pregunta: ¿y por qué Dios? ¿Y cómo es posible que un Dios que dice que es bueno mandó a matar allá a los cananeos y todo esto? Mire la gente lo que hace, empieza a contender con Dios. El barro luchando, Dios sabe por qué lo hace. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser humildes y aceptar los designios del Señor. Dice el 21. ¿O no tiene, aquí el versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro, Él tiene el poder. Él es nuestro creador. Él nos creó a nosotros y Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Dice el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Sí, vamos a leer despacio. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Gloria al Señor. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y dice, vamos a leer despacio, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Mire qué precioso es esto. En principio, en el Antiguo Testamento, Dios habla pueblo mío como a Israel exclusivamente. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Se refiere a la iglesia, que de ambos pueblos hará uno solo, dice el apóstol Pablo, que más adelante. Qué lindo es saber que nosotros somos pueblo de Dios. Bendito el Rey de la Gloria. Dice el versículo 26. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamado hijos de Dios. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Bendito Dios. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto es importante, el remanente. Así como el nombre de la iglesia, el remanente. Lo que sobre, lo que quede. Amén. Los que perseveran. Eso significa la palabra remanente. Lo que quedó, lo que sobró. Bendito el Señor. Dice el versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. Y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Viste? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Al que no era pueblo, hoy vino a ser justificado. Bendito el Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Bendito Dios. Más dice el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque por la ley, por las obras nuestras, no podemos lograrlo, ¿verdad? El 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué precioso. Tropezaron porque no quisieron creer en el Mesías, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha y sin arruga. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué lindo es que aquellos que hemos creído en él no seremos avergonzados.
ni en este siglo, ni en el venidero. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así es, amado hermano, que muchas gracias, amada hermana, amigo, muchas gracias por haber visto este video. Que el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, le colme de bendición a usted, a su familia, le aumente la fe y Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida. Amén. Gracias. Hasta pronto. Amén.